Hola, buenos días a todos. Ahora les voy a presentar ya más yendo a las especies sobre ecología y amenazas en el género Rhinoderma. Primero es una pregunta: ¿qué son los anfibios? Esta pregunta tiene varias respuestas, pero una respuesta bien general podría ser que son una clase de vertebrados que es muy diversa. Como bien nos dijo Ariadne, todos los días se van descubriendo nuevas especies. Por ejemplo, hice la búsqueda ayer cuántas especies han ingresado a la Amphibia Web, y tenemos a la actualidad de 1720 especies de anfibios descritas. Para poner esto en un ejemplo de animales que pueden ser más conocidos para muchos de ustedes, por ejemplo, ¿qué otra clase de vertebrados conocemos? Por ejemplo, los mamíferos son un poco menos diversos que los anfibios. Sin embargo, dentro de toda la clase de mamíferos, uno no podría decir que son todas las especies iguales. Tenemos una gran diversidad de estrategias de historias de vida. Por ejemplo, podemos tener esta ratita que vive en Europa, que pesa solo unos cuantos gramos y vive menos de un año, hasta en otro extremo especies como esta ballena de Groenlandia, que puede vivir más de 150 años y pesa cientos de toneladas. Entonces los investigadores se dieron cuenta que podían clasificar las especies basados en dos rasgos de historia de vida, que son la fecundidad y la sobrevivencia, y se creó lo que se llama el continuo rápido-lento de estrategias de historia de vida, donde tenemos especies que son rápidas. Esto significa que tienen una alta fecundidad, pero baja sobrevivencia, se mueren rápido. Alta fecundidad, baja sobrevivencia. Y en el otro extremo tenemos especies lentas, que se caracterizan por tener una baja fecundidad, pero una alta sobrevivencia. Son especies más longevas. En los anfibios también pasa lo mismo. Tenemos una gran diversidad de estrategias de historia de vida, aunque cuesta un poco más darse cuenta de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el Buphos japonicus, que es una especie rápida, que vive menos de 8 años en vida silvestre, alcanza la adultez rápidamente al año de vida y puede tener posturas de huevos de hasta 14.000 huevos. Y en el extremo lento de las especies podríamos tener la ranita de Darwin, Rhinoderma darwini, donde sabemos que los individuos en vida silvestre viven más de 10 años. La adultez, con datos que tenemos de terreno, de tasa de crecimiento, sería al menos a los 2 años, desde ahí hacia arriba. Y las posturas de huevos son generalmente menores a los 20 unidades de huevo. Por ejemplo, en Chiloé las posturas generalmente son de 4 o 5 huevos. Entonces, esta especie se caracterizaría teóricamente por una baja fecundidad, que es lo que sabemos, y por una alta sobrevivencia. Con datos de sobrevivencia en poblaciones silvestres, por ejemplo, estas poblaciones del sur de la distribución de la especie de Rhinoderma darwini, hemos visto que la sobrevivencia anual es cercana al 100%. Entonces se cumpliría esta predicción de especies lentas, con una alta sobrevivencia. Sin embargo, poblaciones del norte de la distribución de la especie, por ejemplo, está ubicada en la cordillera Nahuel Buta y en la cordillera de los Andes, en Willow Willow, presentan probabilidades de sobrevivencia anual en adultos y juveniles que son mucho menores. ¿Y por qué está pasando esto? Nosotros creemos que son por ciertas perturbaciones como las enfermedades infecciosas. Pasa que en estas poblaciones existe la presencia de un hongo que se llama el Batrachochytrium dendrobatidis, que produce la quitridomicosis de los anfibios, y este hongo estaría afectando la sobrevivencia de los individuos. Por ejemplo, con datos también de terreno, hemos visto que los individuos infectados tienen una probabilidad de sobrevivencia anual cercana a 0, o sea, casi todos están muriendo, mientras que los no infectados tienen una probabilidad de sobrevivencia mayor. Preocupantemente, estos efectos de la enfermedad pueden llevar a que poblaciones que son positivas al hongo podrían eventualmente alcanzar la extinción, mientras que poblaciones que están libres de esta perturbación se comportarían de manera más natural y crecerían hasta su capacidad de carga. Este crecimiento poblacional, sin embargo, es determinado por diferentes componentes demográficos de una población. No todos los componentes de una población tienen la misma importancia en determinar cómo crece una población. Por ejemplo, acá tenemos la sobrevivencia de los juveniles de 1 año, de 2 años, la sobrevivencia de los adultos y la fecundidad. Y tenemos un parámetro que mide la importancia relativa que tiene cada uno de estos factores en determinar la tasa de crecimiento poblacional, y vemos que en el caso de Rhinoderma darwini la sobrevivencia de los adultos dobla en importancia a los otros componentes demográficos en determinar la tasa de crecimiento. Y esto se cumple con las predicciones para especies lentas. Y esto es importante en cosas como manejo, liberaciones de cría in situ y otras cosas, ex situ, perdón.
Además de estos dos rasgos principales de historia de vida, que son fecundidad y sobrevivencia, tenemos otro componente que es la dispersión, que también se podría agregar a este continuo. Entonces se ha acuñado lo que se llaman los síndromes de dispersión, en que, por ejemplo, en el extremo lento en el extremo rápido tenemos los síndromes de colonización, donde especies con alta fecundidad, baja sobrevivencia, tienen además una alta capacidad de dispersión. Entonces, si lo agregamos a nuestro continuo rápido-lento, tenemos, además de fecundidad y sobrevivencia, la alta capacidad de dispersión acá, y en las especies lentas como Rhinoderma darwini tenemos una baja capacidad de dispersión. Esto, que es una predicción teórica, la hemos comprobado con datos de la naturaleza en 3 poblaciones de la especie, donde vemos que el desplazamiento anual de los individuos, que puede ser un indicador de su capacidad de dispersión, es bastante bajo. Lo que se puede ver acá en este gráfico, primero, es que los juveniles tienen desplazamientos anuales que son mayores, más largos, mientras que los adultos tienen desplazamientos más acotados. Y cuando corregimos por limitaciones de nuestra área de estudio, que es limitada en tamaño, podemos predecir que el 1% de la población de los juveniles disperse a 150 metros aproximadamente. Esa sería como la capacidad de dispersión del 1% de la población de Rhinoderma darwini en estas localidades. Ahora, si eso lo llevamos a cómo están estructuradas las poblaciones en el espacio, nosotros sabemos que esta especie vive en el bosque nativo. Sin embargo, dentro del bosque nativo los individuos no están homogéneos distribuidos en el espacio, sino que están congregados en diferentes áreas, como se muestra acá en esta figura. Aquí consideren que todo esto amarillo sería como un parche de bosque nativo de alrededor de 15 hectáreas. Y los individuos están agrupados en ciertas zonas que son lo que nosotros llamamos poblaciones locales de la especie. Y la capacidad de dispersión de los juveniles permitiría que estas poblaciones locales estén unidas por eventos de dispersión. ¿Qué pasa cuando ciertas perturbaciones como la fragmentación del hábitat afectan esta dispersión? Entonces ahora los individuos ya no pueden dispersar entre unidades y se afectaría la dinámica natural de estas poblaciones estructuradas espacialmente, o también conocidas como metapoblaciones. La dispersión también es importante para otras cosas de modelos predictivos. Por ejemplo, nosotros realizamos un trabajo en que vimos que al incorporar la capacidad de dispersión de la especie en modelos de distribución de especie, aumenta la precisión de las predicciones. Entonces, ocupando estos modelos de distribución de especie, predecimos qué pasaría con el hábitat adecuado para la especie climáticamente frente a diferentes escenarios de cambio climático. Entonces aquí evaluamos específicamente 2 escenarios. Este rojo, que es considerado un escenario pesimista, y este escenario verde de cambio climático, que es un escenario optimista. Y evaluamos la distribución de la especie para 2 ventanas temporales, para el 2050 y el 2080, para los 2 escenarios, optimista y pesimista. Y vemos que el cambio relativo en la extensión del rango de distribución de la especie disminuye en todos los escenarios, en los 2 escenarios para todas las ventanas temporales, pero es dramático para el escenario pesimista hacia el 2080, donde la pérdida del tamaño del área de distribución predicha es cercana al 50%. Si lo llevamos a un mapa, vemos que vemos acá la distribución para el 2050 y 2080, escenario optimista y pesimista. Lo gris es áreas que nunca la especie ha estado presente. Lo verde es áreas donde la especie permanecería presente, o sea que el hábitat es adecuado climáticamente. En rojo son zonas que la especie podría colonizar en el futuro, pero que no coloniza debido a su limitada capacidad de dispersión. Y en amarillo es todas las áreas que se descolonizarían. Y vemos que para todos los escenarios hay una gran pérdida del área adecuada para la especie, sobre todo en los extremos norte de la distribución, en la zona de la costa y también en las zonas andinas. Y obviamente el escenario pesimista al 2080, la situación es bastante grave. Hay que tener cautela con la interpretación de estos modelos porque no incorpora procesos evolutivos ni de plasticidad fisiológica y de comportamiento en los individuos, que pueden jugar un rol importante frente al cambio climático.
Dicho esto, también hay que decir que estas predicciones son optimistas porque no consideran la pérdida de bosque nativo, que es otra, quizás la amenaza más importante para ambas especies del género Rhinoderma. Por ejemplo, acá les muestro la distribución histórica de Rhinoderma darwini en verde, la histórica de Rhinoderma rufum en naranjo, y en achurado, no sé si se ve bien desde atrás, se muestra toda el área de bosque nativo que ha sido reemplazada por otros usos de suelo. Y si se fijan, para Rhinoderma darwini, sobre todo en la depresión intermedia de la distribución centro-norte de la especie, ha habido un gran reemplazo de bosque nativo por terrenos de agricultura principalmente. Para Rhinoderma rufum, algo similar, principalmente por cambio a agricultura y a plantaciones de pino y eucaliptus. Y la pérdida solo de bosque nativo actual de la distribución de la especie es del 30% para alrededor del 30% para las dos especies. Además de la pérdida del bosque nativo, también existe la degradación del bosque. Por ejemplo, nosotros en un estudio que analizamos la abundancia, expresado acá como tamaño poblacional, en 10 poblaciones locales que estaban muy cerca unas de otras, vimos que la variación microclimática diaria, que era un componente de humedad y temperatura, estaba predecida de buena forma el tamaño poblacional. Sitios que tienen una alta variación diaria de temperatura y humedad tienen tamaños poblacionales muy pequeños. Y esto puede estar asociado a ciertas degradaciones en la estructura y composición de esos parches de bosque que están alojando esas poblaciones locales. Entonces, en conclusión, para Rhinoderma darwini sabemos que es una especie lenta, esto nos permite predecir diversas cosas. Existe una alta sobrevivencia de los adultos, que lo hemos comprobado en algunas poblaciones, una baja fecundidad y una baja capacidad de dispersión. Y también creemos que las poblaciones están estructuradas espacialmente. Sin embargo, diferentes amenazas pueden afectar todas estas cosas, por ejemplo, la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat, cambio climático y enfermedades infecciosas como la quitridiomicosis. Para Rhinoderma rufum, muchas de estas cosas aplican, yo creo, pero no estamos seguros porque la especie no se observa desde los 80. Pero ahí está la dificultad con esta especie. Agradecimientos a toda la gente que ha colaborado en esto. Andrew Cunningham, que está acá sentado, Benny Schmidt de la Universidad de Zúrich, y mis compañeros de la ONG Ranita de Darwin, y toda la gente que siempre se ha interesado por la conservación de esta especie. Y a todas las organizaciones que nos han colaborado. Eso, muchas gracias.